Listo. Nuevamente, muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores y señoritas de estudiantes. Vamos a iniciar, por favor, con la hora de gerencia del transporte. Les pido que por favor enciendan las cámaras para pasar con el registro de la asistencia. Y por favor, presten atención, ¿sí? El señor Alvarado, Fran Samuel, está presente. Señor Marco Chango, un poco. Señor Jimmy Choice. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas noches. Marco, ya llegó Marco Chango. Señorita María Fernanda Choice. No. Señor Eric Freire. Presente. Listo. Señor Fuentes Elvis. Presente, ingeniero. Listo. Señor Pluas William. Presente, ingeniero. Listo. Señor Andy Romero. Presente. Listo. Señor Anthony Bisueta. Presente, ingeniero. Listo. Señor Kevin Zamora. Señor Kevin Zamora. Ahí está. Señorita Mayerlin Dumes. Presente. Enciendan por favor la cámara. Y señorita Jimena Villegas. Señorita Jimena Villegas, ¿está presente? Presente. Ya. ¿A quién no le nombré? Valeria Villamar, ¿sí está presente? Sí, ingeniero, buenas noches. A ver, enciendan por favor las cámaras para tomarles la captura y poder iniciar. Alguien no me contestó a la lista. Tengo 10 participantes nomás. Kevin Zamora no está. Alvarado Samuel tampoco. Choes María Fernanda. A ver, bueno. Ah, es que el señor Jimmy está en 2 dispositivos. Listo. A ver, les voy a tomar la captura. Déjenme guardo. Bueno, les voy a tomar unos minutos para formarles los grupos para la exposición de... Podemos por un minuto para el receso, ingeniero. No estaban en receso, no tuvieron minutos con el ingeniero Ordóñez. No, la lección fue hasta las 8, ingeniero. No creo que se hayan demorado tanto. Ya de haber acabado. No me faltó tiempo, mi ingeniero. Ingeniero, habían ejercicios. A ver, pero unos 5 minutos nomás, ya para que vayan a tomarse algo, vayan al baño y todo. Entonces, 8:10 de 5 empezar. minutos nos deben, ingeniero. Poco. Que se nos acaba la hora, chicos. Si nos debe. 5 minutos, sí, 8:10, por favor.
Ya listo nuevamente, por favor, señores y señoritas estudiantes, pero hayan tenido unos minutitos para que puedan tener un receso, ¿sí? Vamos a iniciar. Les pido que por favor, les tome la captura, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla en donde está el Excel. Ya. A ver, por favor, ahí sí pueden visualizar en sus dispositivos su pantalla. Yo les he organizado los grupos de acuerdo al orden de lista. Sí, entonces el grupo 1 será integrado por Fran Samuel, Alvarado, Marco Chango, Jimmy Choice, María Fernanda y Eric Freire. ¿Sí? Este grupo tiene el tema de qué es la inflación y cómo se mide. El segundo grupo, señor Elvis Fuentes, William Pluas, Andy Romero y Valeria Villamar, los flujos netos de efectivo y la inflación. Y el tercer grupo, Anthony Bisueta, Kevin Zamora, Dumes Mayerli y Jimena Villegas, el financiamiento y la inflación. ¿Sí? Entonces ahí están los temas asignados. Como ustedes miran, no son temas extensos bueno, no tan complejos. Sobre todo, no les he asignado más de un tema a cada grupo. Entonces, espero que puedan realizar el aporte cada uno de ustedes, es decir, la investigación, y que el trabajo esté bien presentado, ¿sí? Por más que el tema no sea muy extenso en sí. Ingeniero, una consulta. A ver, dígame. Usted sabe que en la primera hora no pude estar por el tema de las pasantías, ya que llego un poco tarde a casa. Pero me podría dar una pequeña explicación sobre lo que hay que hacer. Es que yo no le escuché nada al principio, como le dije, no llegué Ya, a tiempo. no, justamente este momento estoy explicando. Bueno, es el tema correspondiente es a la otra unidad, a la unidad número 3, donde tenemos la inflación. Entonces, no hemos revisado prácticamente respecto a aquello. Para que tengan ustedes una idea general, básicamente la inflación hacemos referencia al comportamiento, en este caso, del precio de los productos o bienes, en este caso cuando suben o cuando bajan, y cómo en este caso incide en la economía de un país. Siempre escucharemos que la inflación sube o la inflación ha bajado, la inflación se ha mantenido. Entonces, básicamente, ese es el tema de la unidad, de la inflación. Entonces, todos tienen, el tema general es la inflación para todos. De ahí, cada grupo tiene un subtema, es decir, los que les acabé de dar a conocer, qué es la inflación y cómo Ingeniero, se mide. ¿Sí? no puede nosotros elegir los grupos. Por eso yo les preguntaba la hora anterior, y ustedes me dijeron que lo haga yo los asigna. Entonces, bueno, ahorita ya, tal vez para la asignatura de gerencia les puedo tomar esa alternativa de que ustedes creen los grupos. Ya en este caso ya está asignado. ¿Sí? Ya, ¿Quiere, ingeniero? entonces, cada grupo tiene de tema principal esto, ¿ya? Que es la inflación, cómo se mide, los flujos netos de efectivo y la inflación, y el financiamiento y la inflación. ¿Sí? Cada grupo tiene estos subtemas. Y aparte de ello, vamos a revisar un artículo acerca de la caja común, que es, bueno, yo les voy a pasar, de hecho, el documento es un extracto de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en donde se habla acerca del sistema de caja común y el cooperativismo, ¿sí? A ver, déjenme ver si tengo por aquí. Es un documento, si no estoy mal, de 18 hojas. Sí, este documento es. Les voy a compartir igual manera la plataforma. Es de 18 hojas, hace referencia a la caja común. Sí, aquí vamos a encontrarnos, en este caso, el marco institucional, cómo el estado actual de las cooperativas
cooperativas de transporte dentro de nuestro país, los mecanismos de funcionamiento, la relación entre la caja común y los principios de cooperativismo y reflexiones finales. Sí, es un documento muy bueno acerca de la caja común. Sí, entonces, ¿qué es el trabajo que van a realizar ahí? Básicamente lo que les pido ahí es tratar de hacer un compendio, un resumen y de igual manera eso tratar de explicar. Si cada grupo va a tener en común este trabajo, o sea, todos los grupos van a hacerlo. Entonces traten de hacerlo un resumen lo más concreto y claro posible, con las ideas principales o el resumen como ustedes deseen tomarlo, tal vez mapas conceptuales, mapas mentales. Sí, eso ya lo dejo también a criterio de ustedes. Lo que sí les pido es de todo el documento revisarlo y de ahí poder sacar el resumen. Sí, entonces van a tener 2 trabajos por equipo por cada equipo. ¿Sí? Si es preguntas, ahí sí, alguien me levantó la mano, ¿no? Entonces yo estaba explicando. Ingeniero, yo tengo una petición. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, o en nuestro caso, el equipo en el cual usted formó los grupos, hay dos compañeros que en la actualidad que se están ausentando mucho. Entonces, los que realizarían el trabajo nomás seríamos 3. Entonces, ese es un pequeño detalle que... En el grupo de Jim. Sí, justamente ahí están 5 personas, ¿verdad? Sí. En el grupo, bueno, créanme que es que está difícil, porque yo lo considero lo que usted me dice, pero son 2 compañeros que miro que no están asistiendo con regularidad. En el caso de Fran Alvarado y de María Fernanda. O sea, igual va a haber un grupo que tal vez yo les asigne a ellos y igual van a terminar posiblemente trabajando solo 3 personas. Entonces, bueno, entonces no habría ningún problema. Haríamos nomás lo que es la exposición y bueno, ya. Sí, ya, igual ustedes me comunican, si no trabajan, no hay problema. Claro, exacto, no hay problema. Ya, pues. No es complicado. Entonces sí, está claro lo que tienen que hacer. Son dos tareas que tendrían por equipo de trabajo, es decir, este tema, cada subtema que Repítela, tiene. ingeniero, repítela. Sí, por favor, ingeniero. Repítela. Otra vez. No, Bueno, ¿por qué dice 2? No entendí. ¿mande? ¿Por qué dice 2? No entendí. A ver, repito nuevamente. Lo de la columna C, sí están mirando mi pantalla, ¿no? Este es de la unidad 3, lo que es la inflación. ¿Sí? La inflación. Inflación. ¿Sí? Entonces, este es el tema general de la unidad 3, la inflación. Entonces, cada grupo está asignado a un subtema. En el caso del grupo 1, Fran, Marco, Jimmy, María Fernanda y Eric tienen el tema, pues su tema, ¿qué es la inflación y cómo se mide? ¿Sí? Asimismo, entonces, el grupo 2 y el grupo 3 tendrán los flujos netos de efectivo en la inflación y el financiamiento y la inflación. Sí, entonces cada grupo en este caso tiene un tema diferente. Y el tema que van a compartir todos los grupos es de la unidad número 4, que es caja común. Entonces todos van a tener este tema. ¿Cuál es este tema? Lo que les acabé de proyectar hace un momento es un documento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria acerca de la caja común y el cooperativismo. Entonces es un extracto, es un documento de 18 hojas, el cual hace referencia a, bueno, cómo es el sistema de caja común, cómo está en nuestro país, de hecho, cómo es el ámbito de aplicación. ¿Qué más hacía referencia aquí? El detalle, cómo está en nuestro país, en este caso, miren, el ámbito del transporte, porque tal vez la caja común no es únicamente en el sector de transporte, sino tal vez en otros sectores, en otros ámbitos. ¿Sí? Como en este caso está la parte final, déjenme ver, para la aplicación. Miren, aquí hace referencia, por ejemplo, a fases para la implementación de la caja común. Esto sí me gustaría que lo revisen y lo entiendan, ¿sí? Miren, por ejemplo, son 6 pasos prácticamente, o 6
proceso dividido en 6 partes, donde tenemos la gestión y recaudo centralizados. Dentro de ello, que nomás está las unidades autorizadas, orden y salida de horarios de trabajo. Es decir, esto ya es como que el modelo para la implementación de la caja común, ¿sí? Y revisarlo, todo este documento. Entonces, lo que les pido desde aquí es un resumen, ¿sí? Un resumen. No les doy un mínimo, Una hoja. tal vez un máximo, podría decirles de sí, unas Una hoja. 6, 7 hojas. A ver, dígame. Un resumen en una hoja, ingeniero. Dudo mucho que en una hoja puedan resumir tal vez todo esto. Sí, lo que quiero es que todos, depende de aquí de ustedes, pueden, si son 4 personas, 5 personas, son 18 hojas, incluso pueden repartirse el número de hojas y cada quien realizar el resumen. Y Soy yo solo, obviamente ingeniero. luego eso lo reúne. ¿Sí? Entonces ya depende cómo ustedes trabajen. Entonces está claro la tarea que tienen que realizar. Las 2 mucho, actividades ingeniero. tienen que realizarlo en Word, ¿saben? Y exponerlas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está claro entonces? ¿Para cuándo? Disculpe. Una semana. Ingeniero, Para el otro jueves. repita que tuve que ir a... Ya, hoy sí ya tienen que revisar la grabación. Ya. Seas Por mínimo. eso le digo, ingeniero. Se ve que estoy solo en ese grupo, ingeniero. ¿Estás solo? Sí, estoy solo en Tienen ese que grupo. hacerse Freire, ni lo amigos. cuente. Ya van 5 semestres, ya tienen que, aunque sea para hacer los deberes, de hacerse amigos. No, ingeniero, lo que pasa es que él dice que quiere estar solo. Ah, quiere Que estar le dé un solo. tema a él solo. Sí, puedo, si es que gustan, no hay problema por mí. Pero miren que no hemos trabajado en repo este semestre. Ya, hagan ese trabajo. Sí, de los otros trabajos ya hemos El próximo trabajado. jueves. Sí, está bien. Bueno, puede ser para el próximo jueves. No hay problema. Listo, ingeniero. Hoy nos iba a dar 2 semanas. No, es que ya se nos acaba de la 18. Asumo que ya la otra semana y acabamos. No, está largo. Marzo dijeron. Bueno, ya quedamos para el próximo jueves. No hay problema. Listo. Ya, entonces no hay dudas, ¿no? Ahora sí retomo con la asignatura de gerencia. Me parece que nos habíamos quedado... sí, revisamos hasta ahí, me parece, ¿verdad? Los tipos de estacionamientos. Teníamos el estacionamiento libre y el estacionamiento controlado. ¿Qué era el estacionamiento libre? Si alguien me recuerda. Señor. A ver, señor Marco, ¿qué era el estacionamiento libre? Bueno, ahí está de hecho en la presentación. ¿Qué era el estacionamiento libre? Si tenemos una restricción para dejar el vehículo en un área, en una acera. Ya. Por ejemplo, ¿Dable tendrá un estacionamiento libre o controlado? Demasiado libre tiene Dable. Demasiado libre, ¿verdad? Sí, entonces, Controlado. ¿en qué Es parte está controlado, controlado? por el municipio. Ahí hay un señor que te cobra 50 centavos. Pero esos son los Alias el loco rancheros. César. Bueno, acotando lo que dice el señor Eric, debería ser así, de hecho, que exista una persona, pero autorizada, y el lugar esté fijado ya para el estacionamiento como tal, es decir, esté demarcado sobre la calzada, o cuántos espacios están autorizados para que los vehículos puedan estacionarse. Entonces a eso hacemos referencia a un estacionamiento libre y un estacionamiento controlado. Como miran, Daule es un ejemplo claro de que no existen zonas o espacios de estacionamiento controlado donde esté de hecho tal vez implementado algún dispositivo o esté ya la señalización como tal, demarcando el espacio para
que los vehículos puedan estacionarse. De hecho, esa es una de las razones tal vez que se generen de cierta manera cierto tipo de conflictos, que no tengamos una planificación, no tengamos una organización. Entonces, esa es una idea de hecho ya para tal vez un posible trabajo, ¿no? También revisamos, bueno, que de hoy en día prácticamente estos estacionamientos han sido reemplazados por aparatos electrónicos, en este caso los parquímetros. Y la mayoría de sistemas ya de estacionamiento vienen ya con algún tipo de dispositivo electrónico, es decir, ya no hay la necesidad de que personas o alguien esté de manera presencial controlando, verificando, sino ya únicamente de manera por tarjetas, por máquinas, que nos facilitan de hecho y optimizan mucho más el tiempo, optimizan recursos para poder cumplir con esta parte, ¿no? También, de hecho, son una fuente de ingreso para los municipios. Imagínense el propio, en este caso, municipio de Daule, sus competencias estaría de alguna manera no generando recursos por este sector, por el sector del transporte, es decir, por los estacionamientos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que como cuesta dinero, limita su tiempo al público, es decir, por ello en ciudades o en sectores céntricos sobre todo, las tarifas son muy altas, ¿no? Hay incluso zonas donde propiamente los estacionamientos son muy caros. Sí, un ejemplo claro pueden ser los aeropuertos o lugares donde la intención es que mientras más tal vez vehículos ingresen y obviamente salgan, van a generar mayores ingresos o mayor dinamismo del comercio y todo esto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esa es una de las razones fundamentales y ustedes pueden evidenciarlo aquello, ¿no? Cuando se utilizan señales, se utilizan de forma parcial o total al estacionamiento mediante señales como no estacionarse. Bueno, esto ya el tema de la señalización, ¿sí? Y también revisamos los lotes o predios baldíos, no, esa no es el tema. Considerados los estacionamientos que son fuera de la vía pública. Entonces aquí pueden darse los lotes o predios baldíos que propiamente son terrenos baldíos o los que son ubicados en edificios. Entonces dentro de estos predios o lotes baldíos vamos a encontrarnos con lotes propiamente y obedecen obviamente a la demanda de estacionamientos que se generan en terrenos de manera libre y que se pueden adaptar al mismo. Sí, en el centro de, bueno, si he observado yo, por ejemplo, en, en Guayaquil, por el malecón propiamente, por la bahía, hay terrenos que tal vez no están utilizados, ¿no? Entonces, para no invertir tal vez el propietario de ese terreno en un tipo de construcción, pues lo destina para este fin, ¿no? Realmente se encuentran descubiertos en predios y en superficies pavimentadas, es decir, no tienen tal vez ningún tipo de techo o alguna cubierta que de alguna manera, o propiamente infraestructura, ¿no? Sino simplemente es un terreno baldío, ¿sí? Puede ser público o privado, operados por el servicio de autoservicio, ¿no? De servicio de autoservicio, o por acomodadores, en este caso las personas que pueden cumplir en este caso este rol. Utilizados por usuarios de corta y mediana duración, especialmente durante horas hábiles del día. Es decir, la mayoría funcionan sobre todo en la mañana, ¿no? Donde por diferentes actividades, comercio, trabajo, son utilizados para dejar el vehículo, en este caso particular. Entonces, el ejemplo más claro son en el centro de la ciudad, centros deportivos, aeropuertos, plazas, universidades, centros comerciales. Bueno, centros comerciales obviamente donde tenemos una superficie plana, ¿no? Bueno, porque la mayoría ahora tienen ya tal vez de tipo en nivel, es decir, en edificios, ¿no? Entonces, en edificios se construyen en forma subterránea o arriba, en este caso, nivel de la calle, son medidas altas, especialmente acondicionados para este fin. Entonces, sobre todo estos evidenciamos en centros comerciales, aunque igual
En Guayaquil sí he evidenciado yo igual este tipo de estacionamientos en edificios en donde se pueden ubicar en el centro de la ciudad, en negocios, donde también es una forma de recibir, en este caso, ingresos, ¿no? Tienden a eliminar la circulación innecesaria de vehículos que tratan de encontrar un lugar donde estacionarse, por lo tanto mejora el nivel de las calles, ¿no? Entonces, es otra alternativa que últimamente, de hecho, ha cogido mucha relevancia o una alternativa buena de negocio, ya que bueno, es una necesidad latente del conductor o de la persona que en este caso requiere viajar hacia el centro de la ciudad por cuestiones laborales, comercio, ocio. Siempre hay la necesidad de querer dejar al vehículo en un espacio, en un lugar seguro, ¿sí? Entonces, partiendo de estos dos tipos de estacionamientos, vamos a revisar lo que es la oferta y la demanda. Es decir, qué se presenta como la oferta y qué se presenta como la demanda. Y conociendo esta parte de la oferta y la demanda, vamos a, de hecho, realizar ejercicios prácticos para determinar o poder estar en la capacidad de determinar cuántos espacios puedo yo disponer en este caso, en una cuadra o en una distancia determinada, ¿no? Entonces, decimos que la oferta y la demanda, en este caso para conocer las características de estacionamientos de determinada zona, es llevar a cabo ciertos criterios y estudios. Es decir, nosotros al momento de querer determinar, en este caso, una zona de parqueadero, vamos a delimitar las calles o la zona cual eh, requiere tal vez crearse estacionamiento. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Daule, podemos hacer referencia, delimitar qué calles podrían ser destinadas para este fin, bajo ciertos criterios y bajo un estudio previo, ¿no? Entonces, estos estudios nos van a permitir establecer la demanda de espacios y verificar las necesidades físicas para así revisar o incrementar la oferta de espacios existentes. Esto en el caso cuando ya existe, ¿no? Ya existe, por ejemplo, una zona tarifada que regularmente tal vez inicia por las calles céntricas de la ciudad, es decir, tal vez en Daule por el municipio y sus alrededores. Tal vez esa es cómo inicialmente se lo realiza tal vez un estudio para estacionamiento, es decir, se lo toma tal vez esa como fase inicial o podríamos decir, tomamos primero eso para ver cómo está funcionando, si es que tiene la funcionalidad propia del estudio como tal y para proyecto para el que fue en este caso su fin, es dar estacionamientos. Entonces, en base a eso se puede de igual manera ir ampliando, en este caso, las calles o las zonas donde se requieren tal vez más estacionamientos, ¿sí? Entonces, uno de los estudios que se realiza en las ciudades modernas es el uso de suelo o destino de los edificios y las necesidades correspondientes a los espacios para estacionamiento, considerando las condiciones actuales de motorización. Es decir, las condiciones de flujo vehicular, qué cantidad posiblemente de vehículos se encuentran dentro de determinada zona en base a los estudios. Entonces, de esa cantidad, lo que sobre todo se pretende saber es cuántos de esos vehículos están recorriendo o buscando un lugar donde estacionarse, donde dejar su vehículo, tal vez por alguna fracción o un periodo determinado de tiempo. Entonces, eso es fundamental igual, o el estudio fundamental también es el uso de suelo, es decir, cómo se lo está dando, en este caso en una ciudad, la utilidad tal vez a este uso de suelo. Si ustedes pueden tal vez revisarlo incluso a veces hasta en películas se da uno cuenta de eso. Muchas ciudades utilizan la primera, la segunda, la tercera planta como lugares de estacionamiento o subterráneos a su vez, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo uso tal vez
o buen uso del lugar, en este caso del edificio, porque posiblemente ese edificio tiene que albergar el número de estacionamientos que posiblemente destina como viajes que van a llegar hasta ese punto. Entonces, eso es lo que a veces pasa, ¿no? Existen edificios, lugares donde generan viajes, pero no existen estacionamientos. Entonces, no le estamos tal vez siendo ahí equilibrados, ¿no? En generar una zona tal vez donde exista comercio, exista negocios, instituciones, pero no se le está dando las facilidades, en este caso, al usuario para que pueda dirigirse, en este caso, con un vehículo particular, ¿no? Entonces, se puede establecer la cifra del número de espacios requeridos para vivienda, centros comerciales, centros de trabajo, centros educativos, zonas industriales, zonas hoteleras. Esto en este caso, como les digo, el número de espacios requeridos para cada tipo, en este caso, si es una vivienda, si es un centro comercial, si es un centro de trabajo. Entonces, eso tiene que ir a la par, y de hecho va a la par cuando se presentan proyectos de este tipo, es decir, proyectos, por ejemplo, de creación de un centro comercial. Entonces, ¿de qué tamaño posiblemente va a ser el centro comercial? Y de igual manera, entonces, ¿cuál es el número de estacionamientos o de espacios que mínimo deberán requerir para que los usuarios o pueda albergar, en este caso, los vehículos, ¿no? Entonces, a eso sobre todo hace referencia esta parte de la oferta y la demanda, es decir, cuántos espacios disponibles puedo ofrecer, ¿sí? De acuerdo a mi demanda de vehículos, es decir, si es como les decía, si es una vivienda, un conjunto habitacional, posiblemente asumimos que existirá un vehículo por cada vivienda. Entonces, si existen 20 viviendas, deberán existir de igual manera el número correspondiente de espacios disponibles, ¿no? Entonces, decimos que la oferta obedece propiamente a los espacios disponibles de estacionamiento, tanto en la vía pública como fuera de ella, ¿sí? Entonces, eso tener en claro, ¿sí? La oferta dentro de los estacionamientos obedece a los espacios disponibles de estacionamiento que pueden ser dentro de la vía pública o fuera de ella. Es decir, no únicamente podremos hacer referencia a la vía pública como tal, sino fuera de ella pueden ser en este caso en edificios o espacios, en este caso terrenos que revisamos, ¿sí? Entonces, eso es la oferta propiamente, ¿no? Los espacios disponibles para el estacionamiento. En este caso, para cuantificarla, se lleva a cabo un inventario físico de los espacios disponibles. Es decir, ya viene un poco más acá la parte técnica, es decir, en cuanto a dimensiones, al ancho de carril, al espacio que yo dispongo, ¿sí? Del lugar, obviamente, y en este caso, en base a eso, yo puedo determinar el tipo de estacionamiento y el número de espacios posibles que puedo albergar, ¿no? Entonces, para un estacionamiento en la calle se realiza un inventario de los espacios existentes y de las restricciones que hay para estacionarse en la calle, recorriendo calle por calle, es decir, obviamente, eso les decía, se debe delimitar en este caso la zona de estudio donde nosotros pretendemos ubicar una zona de estacionamiento. Entonces, recorrerlo y conocerlo, ¿sí? ¿Cuáles son las características que presenta cada una de esas calles? ¿Sí? Puede ser que un lugar es una parada de autobús, de transporte público, es una parada de transporte comercial, es un ingreso a un garaje o salida, de hecho, o es tal vez una entidad donde ingresan y salen vehículos. Entonces, se debe conocer esas características, ¿no? Y esas restricciones que pueden haber en la calle para fijar un lugar de estacionamiento. Entonces, lo más recomendable aquí va a ser recorrer calle por calle, si tal vez no conocemos en su totalidad todas las calles, ¿no? Es como que ustedes les digo un estudio de estacionamientos, se me ocurre, en Santa Lucía. El que conoce Santa Lucía, claro, me dicen, no, el que quiere una parada de autobuses, de ahí no debemos considerar ese espacio. Entonces, si es que no, tal vez se conoce al 100%, pues entonces realizar el recorrido calle por calle.
¿no? Entonces, en cada una se mide su longitud total, en este caso de la vía, ¿sí? Se le resta la longitud de espacios prohibidos, en este caso los que son destinados, como les decía, para ingreso, salida, eh, zonas de estacionamiento, ¿sí? U otros fines que, bueno, podemos encontrarlos, incluso a veces múltiples fines, ¿no? Y se reduce el número de vehículos que caben. Entonces, he ahí no, un poco la parte de alguna manera conflictiva, ¿no? Es decir, no únicamente medimos en este caso el ancho de la calle, es decir, de una acera, perdón, del un extremo al otro extremo de la cuadra, no únicamente realizaremos esa medición, ¿sí? Sino a eso le restaremos los espacios que posiblemente son ocupados como ingreso o salida de una entidad, de una institución, o de una parada de un lugar de estacionamiento. Entonces, por ello también es necesario conocer en sí la parte geográfica, la parte, conocer en sí el comportamiento de una ciudad. Entonces, con la ayuda de hecho de un mapa o un plano para localizar los edificios o lotes de estacionamiento, las calles donde se prohíbe el tipo de estacionamiento, límites de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, esto prácticamente viene a ser como un inventario. Entonces, como les decía, ser un mapa donde nos ayuda a identificar de mejor manera, ¿sí? Entonces, conocido lo que es la oferta, ¿sí? Sí está claro lo que es la oferta, básicamente los espacios disponibles que vamos a tener, ¿no? Para eh, albergar los vehículos, en este caso puede ser dentro o fuera de la vía. Entonces, como conocemos la oferta, de igual manera tratamos la demanda. Entonces, la demanda nos dice que será el número de vehículos que desean estacionarse, ¿sí? Si decimos entonces que la oferta será el número de espacios disponibles, entonces la demanda vendrá a ser los vehículos que desean estacionarse o quieren estacionarse dentro de esos espacios disponibles. Entonces ahí viene la relación de la oferta y la demanda, ¿sí? Igual que sucede en el transporte público, cuando tenemos demanda de pasajeros, posiblemente tiene que aumentar la oferta de las unidades o de los espacios disponibles para albergar a los pasajeros. Entonces, es algo similar acá. La oferta, los espacios disponibles para estacionarse y la demanda, los vehículos, el número de vehículos que desean estacionarse, ¿sí? Entonces, la información de dónde se gestiona, se estaciona, perdón, la gente, o propiamente los vehículos, por cuánto tiempo, su variación horaria dentro y fuera de la vía pública, es decir, cuánto tiempo un vehículo permanece estacionado. Ahí viene el estudio de placas, es decir, cuánto tiempo permanece o permanecen los vehículos estacionados. Puede ser que en un sitio hayan permanecido 20 vehículos, ocurre en 2 horas, ¿no? Pero en otro sitio dentro de la misma cuadra puede ser que en las mismas 2 horas permaneció un solo vehículo. Entonces, esa es una de las razones fundamentales de realizar, en este caso, un estudio para estacionamientos, porque no hay ese equilibrio, ¿sí? Como les dije, 20 usuarios tal vez vinieron y realizaron diferentes acciones y únicamente un vehículo permaneció todo ese tiempo, entonces no hay una correspondencia o no hay una equidad en esa parte, ¿no? Entonces, por eso es que se fijan los lugares de estacionamiento y tarifados. Entonces, representan la necesidad de espacios para estacionarse o el número de vehículos que desean estacionarse por cierta duración o por un objetivo en específico. Sí, en este caso, por duración. Aquí viene también en base a las políticas que a veces manejan los diferentes municipios, en donde a veces se destina máximo 2 horas de fracción o 1 hora. ¿Qué pasa si incumple o excede ya ese tiempo? Están sujetos tal vez a ciertas restricciones, incluso la detención del vehículo.
Entonces eso también ya viene en función de la entidad correspondiente, ¿no? Pero lo que sí se fija es, en este caso, un espacio o un periodo de tiempo, es decir, una duración. Entonces, esta información se obtiene mediante la ubicación de observadores en varios puntos de la zona de estudio. Entonces, eh, hace referencia, puede ser que en esta parte ustedes miran que no es tal vez una zona tarifada, ¿sí? O no está tarifada. Entonces, aquí viene, o esa es la forma, sería la forma de realizar el estudio, es decir, dirigirse al lugar propiamente donde se va a realizar el estudio, fijar en este caso, identificar a los vehículos, en este caso por el número de placas, ¿sí? La identificación en este caso es como nosotros las personas, número de cédula, identificar en este caso la hora que ingresaron, el tiempo que permanecieron ahí, el espacio, entonces saber cuántos vehículos entraron en ese espacio en un determinado tiempo, entonces ahí se va determinando, ¿no? Cuántos vehículos en este caso estuvieron dentro de esa cuadra, dentro de esa zona, ¿sí? Entonces, cada uno de los cuales, dependiendo de una frecuencia de los estacionamientos, recorre 1, 2 o 3, 4 cuadras, mirando todos los vehículos estacionados, registrando su hora de ingreso y su horario de salida de ellos. Entonces, de hecho, esta parte también, existen vehículos que están eh, girando, en este caso, o buscando un lugar de estacionamiento, y que muchas veces no es solo una vez, sino dos, tres, hasta encontrar el lugar de estacionamiento, ¿no? Entonces, esa es una razón, como les digo, fundamental para que existan estas zonas tarifadas. Entonces, de esta manera se determina la utilización y duración promedio de estacionamientos durante varios días. Entonces, la información anterior se puede complementar en este caso con un aforo de cordón, en donde permite totalizar los vehículos que entran y salen de la zona de estudio. Es decir, si nosotros delimitamos una zona de estudio, como les decía, en Daule podemos hacer referencia a la zona céntrica, tal vez 2 o 3 manzanas que estén alrededor del municipio, entonces esa será nuestra zona de estudio y podemos determinar el número de vehículos que ingresan a esa zona, ¿sí? El número de vehículos que buscan, en este caso, o se estacionan propiamente, cuál es el tiempo de permanencia. Entonces, en base a esa información, se va en este caso buscando la fiabilidad, la factibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, para así poder determinar la acumulación de vehículos dentro del cordón o zona por horas del día, simplemente restando los vehículos que entran y salen. Entonces, estas cifras comparadas con las del estudio de la oferta indicarán el número de vehículos que circulan en busca de estacionamientos durante ciertos periodos del día, ¿sí? Esa es una manera de verificar. Y aquí siempre es necesario tener de alguna manera ciertos datos o cierta información que son manejados tal vez ya por otros tipos de estudios, ¿sí? O que nos dan ya una reseña para nosotros más o menos tener la idea qué es lo que pasa a veces en los centros urbanos. Entonces, nos dice que se han encontrado tiempos de estacionamiento cercanos a 1 hora para asuntos rápidos como hacer compras. En este caso, si hacemos referencia a un centro comercial o un local de compras, más o menos se estima que es 1 hora el tiempo promedio que las personas se demoran en realizar esta actividad para diferentes tipos de actividades como negocios o usuarios que emplean desde la media hora hasta 4 horas. Entonces, más o menos hacemos referencia a que para negocios ya el tiempo de estacionamiento puede variar. Entonces, ¿esto qué me quiere más o menos hacer referencia? Si son zonas o lugares donde se evidencia instituciones de negocio, actividades con este fin, entonces los lugares o propiamente los estacionamientos van a tener otro tipo de duración, al modo diferente en este caso cuando son actividades de compras, ¿no?
Entonces, un porcentaje pequeño son los que usan 4 horas o más, en este caso, que son propiamente las personas que tienen vehículo, como los jefes o empleados, tal vez, dependiendo a veces puede ser, podemos hacer referencia de el tipo de rol que cumplen o la función que cumplen, ¿no? Porque aquí viene esa relación y cómo sí nos interesa saber todo ese tipo de información, es decir, cuántos trabajadores tienen vehículo particular, tienen vehículo propio, cuántos vienen en transporte público, ¿sí? Entonces, y con esta información nos permite, y nos dicen, son pocos los que utilizan 4 o más horas, es decir, las personas que tienen vehículo propio y obviamente se van en este vehículo y lo dejan estacionado hasta salir de su jornada de trabajo, ¿no? Entonces aquí sí vamos a empezar, por favor, con esta parte de las fórmulas. Les pido atención. ¿Sí? Entonces, conocido lo que es la oferta y lo que es la demanda propiamente, entonces se puede determinar el índice de rotación que para un espacio específico de estacionamiento se define como el número de veces que se usa dicho espacio durante un lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces, el índice de rotación, repito nuevamente, se usa, o el índice de rotación, para que para un espacio específico de estacionamiento se define como el número de veces que se usa dicho espacio durante un lapso de tiempo determinado. Estos lapsos pueden estar en función de 1, 2, 3, de un determinado tiempo como tal. Entonces, para varios espacios de estacionamiento, el índice promedio de rotación en vehículos por cajón se calcula en base a la demanda y la oferta. Entonces, la demanda no viene a ser más que el número de vehículos que se estacionan, ¿sí? Y la oferta vendría a ser el número de espacios para estacionarse, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, para varios estacionamientos, ¿sí? El índice de rotación, representado por I sub R, en vehículos por cajón, se calcula, en este caso, la demanda sobre la oferta. Entonces, decíamos que la demanda era el número de vehículos que se estacionan y la oferta el número de vehículos que están buscando, o no, pero el número de espacios que está destinado para estacionarse. En este caso puede ser en una cuadra, no puedo decir que posiblemente son 8 o 10 estacionamientos, o si hacemos referencia a una zona como tal, podemos decir 20, 30, ¿no? Dependiendo. Entonces, tener ya esa fórmula del índice de rotación, la demanda sobre la oferta. La demanda ya sabemos que representa y la oferta igual. Entonces, es común, especificar el índice de rotación durante todo el día o durante un periodo de estudio. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Especificar cuál índice, en este caso de rotación, se va a hacer uso. Si es que es de todo el día, es de escaso un promedio, o en este caso durante un periodo de estudio, o durante diversas horas del día o en promedios horas. Entonces, esto es importante identificar cuál índice de rotación se está haciendo referencia. Entonces, también para un determinado periodo de estudio, el índice de rotación puede ir de un estacionamiento, puede expresarse como, en este caso tenemos de igual manera la demanda sobre la oferta, en donde la demanda tenemos que nos dice que es B sub I más B sub E sobre C. Entonces, aquí está la representación, ¿no? B sub I, número de vehículos estacionados al inicio del estudio, B sub E, número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio, y C, la capacidad de estacionamiento, el número de cajones disponibles. Entonces, en otras palabras, en este índice de rotación lo que nos está diciendo que sumaremos el número de vehículos estacionados al inicio del estudio, es decir, que previamente ya estuvieron estacionados, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer de 8 a
4 de la tarde, se me ocurre. Entonces, antes de que ustedes empezaron a las 8, antes de las 7:59 ya estuvieron estacionados vehículos, ¿sí? Y perdón, número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio, es decir, durante el tiempo que nosotros destinamos, 1, 2, 3, 4, 8 horas durante el estudio, se sumarán ese número de vehículos que ingresaron sobre la capacidad de estacionamiento y el número de cajones, es decir, puede ser que la capacidad sea para 20, se me ocurre, no para 20, para 30, para 10, el número de cajones disponibles, ¿sí? Entonces, a ver, perdón. Ya. Entonces se puede observar que la demanda va a ser equivalente a, esa es otra fórmula, en este caso a V sub I más V sub E. Entonces, si la demanda se especifica por una hora absoluta o como un promedio horario, las unidades del índice de rotación son, entonces tenemos el índice de rotación en vehículos sobre hora, vehículos sobre hora sobre cajón, es decir, el índice de rotación, aquí en este caso nos va a dar en vehículos por hora por cajón, es decir, cuántos vehículos existen en una hora por cada cajón, ¿sí? Esta parte entender. El índice de rotación, en este caso, nos hace referencia a eso. El número de vehículos que van a ingresar o van a ocupar ese espacio en una hora en un cajón, ¿sí? Entonces, por lo anterior, se define la otra fórmula que es DE, donde absoluta o media de estacionamiento, ¿cómo? Entonces, DE nos dice que es 1 sobre el índice de rotación, en donde para su representación, si nos fijamos ya esto va teniendo secuencia, ¿no? Esto va teniendo secuencia y tenemos que irnos fijando en las equivalencias, es decir, permítanme subrayarles, irles subrayando esta parte. Aquí el índice de rotación nos está dando en vehículos sobre hora en cada cajón o sobre cajón. Entonces aquí nos dice que para la duración, que es representado sobre DE, nos dice que será igual a 1 sobre el índice de rotación. Entonces aquí prácticamente reemplazamos lo que es el índice de rotación, que es vehículos por hora sobre cajón. Entonces, y reemplazamos. Entonces aquí lo que nos quedaría es que la duración va a estar expresada en hora, cajón, vehículo. ¿Sí? Es decir, en una hora, cajón, cuántos vehículos ingresan. Entonces, la duración. Igualmente nos da lo que es, o nos va a pedir lo que es la utilización, que está representado por el cursor, por DE, perdón, por UC, ¿sí? De la capacidad de un estacionamiento se calcula aplicando la siguiente expresión, en donde tenemos la utilización UC va a ser igual a la oferta menos los cajones vacíos sobre, en este caso, la oferta. Entonces, aquí decíamos que la oferta, bueno, va a estar representada por la letra C en unos casos, entonces por eso tengo igual que es C menos los cajones vacíos sobre C, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la utilización, UC, indica el grado de ocupación que puede tener un determinado estacionamiento. Es decir, puede ser que por su ubicación, un determinado estacionamiento puede tener más, un elevado número de ocupación en relación a otro, ¿no? Entonces, estas son obviamente fórmulas, ¿no? Que tal vez de manera inicial no las vamos a ir o no las entendemos de manera clara. Entonces, por ello vamos a realizar un ejemplo en donde, déjenme borrarlo, ya, donde se pueda
ir poniendo en práctica, en este caso, lo que hemos revisado hasta ahí. Entonces nos dice, un determinado espacio de estacionamiento es usado durante 4 horas continuas. Entonces aquí tenemos, en la primera hora, 3 vehículos, ¿sí? Estoy acá. En la segunda hora, 2 vehículos. En la tercera hora, 3 vehículos. Y en la cuarta hora, 4 vehículos. Entonces, se puede observar que los índices de rotación del espacio de estacionamiento para cada hora son 3, 2, 3 y 4, ¿sí? Respectivamente. Entonces, de acuerdo a la ecuación anterior, es en donde el índice de rotación durante 4 horas consecutivas, en este caso será, donde teníamos el índice de rotación es igual a la demanda sobre la oferta. Entonces, aquí lo que tenemos, el número de vehículos que se estacionan, ¿sí? El número de espacios para estacionarse. Entonces, aquí asumimos, ¿no? Aquí lo que nos dice es que en la primera hora llegan 3 vehículos, en la segunda 2, en la tercera 3 y en la cuarta hora 4 vehículos. Entonces, hacemos referencia a qué? Sumamos en este caso el número de vehículos, que serían 3, 2, 3 y 4, que en este caso serían los vehículos, y que llegaban en este caso en un cajón o llegaron a un cajón. Entonces decimos que el índice de rotación en este caso tendremos a 12 vehículos sobre cajón, es decir, que en las 4 horas que se realizó el estudio, llegaron 12 vehículos o teníamos 12 vehículos en un solo cajón, ¿sí? Entonces, este será el índice de rotación de manera general, ¿sí? O el promedio, si podríamos decirlo así. Y nos pide el índice de rotación promedio por hora. Entonces, si antes teníamos el índice de rotación por cajón, es decir, de manera general, entonces ahora vamos a hallar el índice de rotación, pero por hora. Entonces, aquí lo que nos dice igual, y esto tendríamos que irlo revisando en las fórmulas que revisamos anteriormente, en donde nos daba que el índice de rotación es igual a demanda sobre la oferta. Pero cuando nosotros en este caso queríamos hallarlo, en este caso por promedios por hora, nos daba en este caso 3 más 2 más 3 más 4, que es el número de vehículos que llegan sobre las 4 horas que en este caso estamos haciendo referencia, ¿sí? Sobre el cajón, es decir, en las 4 horas llegaron esa cantidad de vehículos y llegaron a un cajón, o sea, en un solo estacionamiento. Entonces decimos que es igual a 3 vehículos por cajón por hora, es decir, el índice de rotación por hora será de 3 vehículos cajón, es decir, más o menos teniendo un promedio, si podríamos decirlo así, es que 3 vehículos ocupan un cajón cada hora. Sí, entonces esa más o menos vendría a ser la interpretación, ¿sí? Y la duración media de estacionamiento, según la ecuación que teníamos de la duración, que es igual, la duración es igual a 1 sobre el índice de rotación. Entonces aquí considerábamos este índice de rotación que teníamos promedio por hora, en donde teníamos, entonces tendríamos que es 1 igual perdón, 1 sobre 3 vehículos cajón por hora. Entonces aquí nos va a dar la duración de 0.33, ¿sí? Cajón vehículo, es decir, que nosotros estimamos que 0.33 horas dura, en este caso, un vehículo en el cajón. O sea, ese es el tiempo estimado que se vendría a dar más o menos para que se pueda cumplir con aquello, ¿no? Es decir, que 3 vehículos ocupan más o menos cada hora. Entonces, si ocupan 3 vehículos cada hora, más o menos, entonces estimamos que 0.33 horas es el tiempo que ocupa cada vehículo en cada cajón, ¿sí? Entonces, lo anterior quiere decir que de los 12 vehículos que utilizan el estacionamiento a lo largo de las 4 horas,
¿sí? Permanecen cada uno en promedio 0.33 horas, ¿sí? O lo que es lo mismo, una duración media de 20 minutos, ¿sí? Entonces 20 más 20, 40 más 20, 60. Entonces más o menos sí está claro de que un vehículo en cada cajón, desde en un cajón permanece 20 minutos. Entonces más o menos si decimos ese tiempo, estimamos entonces que será cada hora 3 vehículos que ocuparán un cajón. Entonces es un ejemplo básico. Imagínense, entonces si haríamos referencia de toda una cuadra, entonces ahí podremos determinar si son tal vez, se me ocurre, 10 u 8 cajones o lugares de estacionamiento disponibles. Entonces, dentro de cada uno de esos cajones, ¿qué pasó cada hora? ¿Cuántos vehículos llegaron? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos vehículos llegaron y cuál es el tiempo de permanencia de cada uno de esos vehículos? ¿Sí? Ese fue el cursor. No sé si están entendiendo los ejercicios. Marco me está haciendo un corazón, ¿no? ¿Está claro ahí? ¿Entendieron el ejercicio? Un poco, ingeniero, la primera parte, el resto se hizo como un poquito. Mm, a ver, tal vez en qué parte un poco más se confunden o es de todo. Lo que tienen que tener presente aquí son las formas, ¿sí? Primero esta de aquí de número de índice de rotación, en este caso, bueno, sabemos que es la oferta sobre la demanda sobre la oferta. Hacer este índice de rotación, en este caso que nos da de manera general, si podríamos decirlo de manera general, y el índice que ya nos da, en este caso, por una hora absoluta, perdón, o como un promedio horario. Entonces vamos a tener dos índices de rotación, uno que va a ser de manera general, es decir, qué pasó durante todas las 4 horas, qué pasó durante todo el día, o durante el periodo que se realizó, y un índice de rotación que va a ser de manera horaria, es decir, un promedio horario. Entonces, primero, saber el índice de rotación de acuerdo a todo el tiempo que se realizó el estudio, ¿sí? Y el otro índice de rotación, conocer cuántos vehículos por hora están dentro de cada cajón. Entonces, ese es otro. Y son dos cosas muy diferentes de ahí. Entonces, de eso se deduce ya la duración. En este caso, la duración vendría a estar en función de que conocemos el índice de rotación, en este caso de manera horaria, ¿sí? Es decir, cuántos vehículos estuvieron dentro de un cajón en una hora. Entonces, conocemos eso y podemos determinar la duración de estos vehículos, es decir, estimar, en este caso, como veíamos el ejemplo, es decir, eran más o menos 3 vehículos que permanecían dentro de una hora, entonces el tiempo estimado será entonces lo que vamos a hallar a continuación, que es DE, entonces 1 sobre el índice de rotación, que en este caso nos daba en el ejemplo 0.33. Aquí lo que no estamos hallando es la utilización, ¿sí? No estamos hallando la utilización porque, bueno, no nos está haciendo referencia a cuánto, básicamente, cuál es la oferta como tal. Solo nos está diciendo de un cajón, no nos está diciendo de cuántos cajones vacíos existieron. O sea, no nos está haciendo referencia de una cuadra como tal. Entonces les digo, es un ejemplo un poco sencillo, un poco simple inicialmente, ¿no? Entonces, aquí en el ejercicio, para repetir nuevamente y no se queden con las dudas, nos hace referencia que en un solo cajón, ¿sí? En un solo cajón, a ver si puedo anotar. Lo que se está diciendo aquí es que en un solo cajón, ¿dónde está? Se dejó de compartir. Ya, perdón. Lo que nos está diciendo aquí, perdón que me voy a exceder unos minutos para explicarles esta parte.
es que en un solo cajón va a ingresar en la primera hora 3 vehículos, en la segunda hora 2, en la tercera 3 y en la cuarta 4. ¿Sí? Entonces eso está claro, ¿verdad? Entonces el índice de rotación nos dice de manera general que será la demanda sobre la oferta. Entonces, ¿cuál es nuestra demanda? El número de vehículos que se estacionaron dentro de ese cajón. ¿Cuántos son en este caso? 3, 2, 3, 4. Entonces, la oferta, el número de espacios para estacionarse. En este caso, el ejercicio nos está haciendo referencia a solo un cajón. ¿Sí? Entonces, no nos está diciendo tal vez en el cajón 1 o en el cajón 2 se estacionaron 3, en el cajón 2, 4, en el cajón 3, 5. ¿Sí? Nos está haciendo referencia solo a un cajón, entonces por ello yo lo ubico solo sobre uno, entendiéndose que esta es nuestra oferta. ¿Sí? Entonces el índice de rotación general nos dará la sumatoria de estos números de vehículos que se estacionaron sobre, en este caso, los espacios o el espacio disponible que son. Entonces 12 vehículos eh, por cajón, es decir, 12 vehículos se estacionaron en un cajón, ¿sí? Entonces, para hallar el índice de rotación promedio, es decir, por hora, ¿sí? Nos dice que será igual a la demanda sobre la oferta. Y aquí recordarán en la fórmula, el índice de rotación promedio horario, donde teníamos, en este caso, las equivalencias de vehículos por hora sobre, en este caso, sobre el cajón, sobre el número de cajones. Entonces, aquí sumamos por ello, aquí sumamos el número de vehículos que ingresan, en este caso que se estaciona, sobre el periodo, en este caso de horas, en este caso serían 4, ¿sí? Y por, en este caso, la oferta, que vendría a ser, en este caso, un cajón. Entonces, sumamos de esto, sería 12 sobre 4, ¿sí? Entonces, 12 sobre 4, ¿cuánto nos da? Nos da 3, 3 sobre 1 nos va a dar 1, entonces por eso tenemos 3 vehículos, ¿sí? 3 vehículos en un cajón por una hora de tiempo, ¿sí? Esa es la interpretación correcta aquí. Entonces, y la duración media ya propiamente, si conocemos ya el índice de rotación horaria, entonces la duración media en este caso, perdón, la duración media de estacionamiento será 1 sobre el índice de rotación, pero el índice de rotación es de promedio horario. Sí, ese es el que tomamos. Entonces decimos 1 sobre 3 vehículos cajón por hora, entonces nos va a dar 0.33 horas cajón vehículo, es decir, que 0.33 horas, y ya luego lo transformamos a minutos, tenemos por cada cajón, cada vehículo, ¿sí? Entonces, por eso deducimos de lo anterior, nos quiere decir que de los 12 vehículos que utilizan durante las 4 horas, permanecen 0.33 horas, o lo que podríamos transformarlo, al igual que en la materia de finanzas, recordarán de hora, perdón, de días a meses, ahora lo transformamos de horas, en este caso a minutos, que podríamos decir que es 20 minutos, ¿sí? Entonces, no sé si ahí quedó ya más claro el ejemplo. Ya creo que me excedí, ya me excedí demasiado. Eh, para que no se queden con dudas, les pido disculpas, de hecho, por excederme en el tiempo. ¿Quedaron dudas del ejemplo? ¿No? ¿Ninguna? Sí, genero ciertas dudas, pero Tal vez dudas que tengan en este momento, digan. Bueno, me dice. Ya prácticamente con este tema de estacionamientos, bueno, solo nos resta por recomendaciones generales de tipos de rampas, o si es que es necesario realizar otro ejercicio, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, si no nos vamos a tardar mucho en esto, ¿no?
Espero el ejercicio esté claro. Tratar de avanzar, ¿sí? Ustedes tienen hoy día, el día de hoy, una evaluación de la unidad número 2 de gerencia. Recordarán que ya quedamos. Entonces, bueno, yo les había habilitado desde las 9 hasta las 22 horas, pero como ya, bueno, yo propiamente ya me excedí, son las 9:16, les voy a habilitar hasta las 10:30, ¿sí? Entonces también habilito y todo lo demás. La evaluación consta de, parece que son 15 preguntas, tienen 32 minutos, me parece que es. Entonces, por favor, para que la ingresen y realicen, ¿no? De igual manera, yo me voy a quedar unos minutos más conectado para que me comuniquen en el caso de que se presente alguna novedad con la plataforma. ¿De acuerdo? Ingeniero. No les escuché. Muy poco tiempo, ingeniero. Falta más tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? La hora, ingeniero. 1 hora. Pero ahí ya sería mucho. Son 15 preguntas, me parece que está. Recuerden que más o menos la media es... 15 preguntas para cuántas preguntas, disculpe. ¿Perdón? 15 preguntas para cuántos minutos. 32 me parece que está. Ya dejé los 40. Usted nos enseñó a redondear. Bueno, no hay problema, ¿sí? Entonces, bueno, yo les agradezco por la atención. Si no tienen más dudas del ejemplo, del ejercicio que realizamos. ¿Perdón? No, le quería comentar que en el apartado del trabajo grupal le puse el link de la recuperación de la exposición anterior para que lo verifique. No sé si se lo envió por WhatsApp o, bueno, ya está en el link, ya está en el comentario. Ah, como comentario. Ya lo voy a revisar. Ya listo. Gracias De trabajo. que lo ha realizado. Ya. Entonces, por favor, ingresen. Yo ya pueden ingresar. De hecho, lo único que les voy a modificar es el tiempo. Pues esperen mejor, aún no ingresen para que no tengan problemas. ¿Sí? Ingresen a las 9:25. Sí, son 9:20. Ingresen 9:25. Y hasta las 10:30.